La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Queremos arrancar este tiempo abriendo la palabra del Señor y os invito a abrir vuestras Biblias en Colosenses, en el capítulo 1. Y solamente vamos a leer 3 versículos, Colosenses capítulo 1, desde el versículo 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, queremos poner una vez más tu palabra, Señor, delante tuya. Te necesitamos, Señor. Nuestros corazones tienen hambre y sed de ti. Por eso pedimos, Señor, tu ayuda. Espíritu Santo, muévete con poder en medio de este lugar. Atrae el corazón de tus hijos a ti, Señor. Háblanos, Dios mío. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, abrazar tus promesas. Que podamos atesorar tu palabra, Señor, en esta mañana, para que podamos salir de este lugar con un corazón renovado, avivado, apasionado por ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y haz lo que te has propuesto hacer. Úsame, Señor. Aquí estoy, Señor, que pueda ser un canal de bendición a mis hermanos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Así que, a la luz de este texto, quisiera hacer una pregunta ya, para entrar rápidamente en escena. Vamos a ver, si yo dijera, he estado hablando con el pastor Moisés y me ha dado unas recomendaciones muy importantes que daros, y me ha pedido, por favor, que solamente los hermanos santos y fieles suban arriba y allí se las voy a dar las recomendaciones. Estoy convencido de que muchos hermanos santos y fieles se quedarían sentados en su sitio. Estoy convencido. Y ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Y la vida cristiana, hermanos, solamente puede ser explicada bajo la santa influencia del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos con Dios y herederos de las promesas de Dios. Y a veces nosotros pecamos de estas cosas. A veces somos engañados porque realmente miramos más bien nuestros sentimientos, las cosas que nosotros podemos llegar a hacer por Dios, y ahí no radica nuestra identidad, sino que nuestra identidad está fundamentada sobre la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho exactamente que somos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que con frecuencia hacemos un autoexamen de nuestra propia vida y concluimos, yo no debiera subir a aquel lugar a escuchar las recomendaciones de Moisés. Eso solamente para algunos escogidos. Cuando Dios llama a cada uno de sus hijos los santos y los fieles. Porque no depende, querido hermano, de tu circunstancia, de tus sentimientos, de lo que tú puedas llegar a hacer por Dios, sino que aquí lo que claramente te identifica es la
obra de Cristo a tu favor, los méritos de Cristo sobre tu vida, de manera que sin ningún temor a equivocarte, puedes llamarte santo e irreprensible, fiel, porque Dios está por mí. Amén. Y la lucha nuestra es concluir, porque todavía vemos inconsistencia en nuestra vida, que nosotros todavía no estamos en ese punto. Pero Dios no ve lo que está delante del hombre, sino que Dios está mirando el corazón y Dios ve toda la obra de redención delante de sus ojos. Así que el propósito que tengo en esta mañana, hermanos, es ondear la bandera del Evangelio sobre nuestras vidas. Ondearla, levantar la bandera de Cristo. El diablo viene siempre, día tras día, para engañarte y para hacerte desfallecer y para hacerte creer cosas que no son. Para quitarte de un plumazo las cosas que te pertenecen como hijo de Dios. Y quiero levantar una bandera sobre este lugar y afirmar mis pies sobre la roca y rebelarme ante la mentira que hace que mis hermanos estén comiendo algarrobas cuando debieran sentarse a la mesa, porque hay una mesa dispuesta por tu Señor para que te harte, para que te des un festín. Y quiera el Señor abrir nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos verle a Él, ver sus promesas y correr a Él. Mientras hablo, hermano, pídele al Señor, Señor, atráeme a ti, inclina mi corazón a ti para que yo pueda entender estas cosas y mi corazón brinque y mi corazón se regocije en el Dios de mi salvación. El sistema, hermano, continuamente te bombardea con multitud de mensajes para que tú alcances tu mejor vida. Hay un montón de expertos en esta generación. ¿Es verdad, hermano? Hay expertos de todo el mundo sabe de todo. Hay expertos en economía, expertos en relaciones personales, expertos en el deporte, en el físico, en la cocina. En toda la área hay un experto que se levanta con una voz autorizada. Y tristemente, aún en medio de las iglesias, hay muchas voces que se levantan, pero solamente para dar su humilde opinión. Pero queridos hermanos, yo soy consciente en este lugar que hay personas que están librando verdaderas batallas en su alma. Verdaderas batallas. Batallas con el temor, con la ansiedad, con la incredulidad, con la envidia, con la lujuria. Y quiero decirte, sin ningún temor a equivocarme, como diría el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aparte del testimonio que tengo delante de mis ojos, tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la voz autoritativa suficiente para lidiar cualquier tipo de presión, cualquier tipo de enfermedad, de lucha, de tormento. Esto es lo que tu alma necesita y tenemos la palabra profética más segura, inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra de Dios ha sido entregada como un regalo para nosotros, para que en el día de la tormenta, en el día de la batalla, podamos descansar en los consuelos de la palabra del Señor. Amén. No necesitamos escuchar tantas voces. Hay un montón de voces levantándose en esta generación y nosotros tenemos la palabra profética más segura. Dios nos ha hablado. Dios te ha hablado a ti y el consejo está sobre ti. Así que, hermano, Pedro escribió estas cosas y el apóstol Pablo, escribiendo a sus hermanos en Colosa, en el capítulo 2, él dice, hermanos, sabiendo estas cosas, que nadie te engañe, que nadie te prive de ese premio. Y el apóstol Pablo lo escribió hace ya casi más de 2000 años y yo hoy vengo desde Córdoba para deciros, hermanos, que nadie nos engañe, que nadie nos prive de estas cosas, que somos herederos con Dios,
que la palabra del Señor nos ha sido entregada, que las promesas de Dios son para nosotros, que nosotros somos los hijos de la promesa, que nosotros somos los que se sientan a la mesa, que nosotros no somos de los que retroceden, sino los que avanzan porque tienen esperanza, que no queremos ya vivir de cuclillas, que nosotros tenemos que vivir poniendo nuestra mirada en el galardón y viviendo y extendiéndonos a lo que está por delante y confiando en la palabra del Señor. Hermano, esa es tu herencia, esa es mi herencia. Y por eso desde ya saco el tambor para decir, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si yo pudiera jalearos con un tambor, lo haría. Que nadie te robe estas cosas, que nadie te prive de esta bendición. Dios te la ha entregado, es tuya por gracia. Ondea la bandera del Evangelio. ¿Se entiende, hermano? Eso es tuyo y el diablo viene para hacerte desfallecer tu propia vida, el sistema, todo contrario a Dios, para que desista, para que te eches a un lado. Y Dios quiere a su pueblo descansando en las promesas de Dios, avivados por su palabra, para poder creerle y vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho como iglesia a nivel personal para la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Así que nadie nos engañe. Por eso, la carta va dirigida a los santos y fieles hermanos, lo has visto ahí, en Cristo Jesús que están en Colosa. Y por eso estas palabras, sin ningún temor a equivocarme, están dirigidas a los santos y fieles hermanos que están en Cádiz. Y ahora, automáticamente, tú te estás examinando. Y estás diciendo eso, no lo estás diciendo por mí, porque yo sé lo que ayer pensé o hice o maquiné. Que esto no se trata de ti, que no es cuestión, que tu identidad no descansa en lo que tú piensas o en tus sentimientos o en lo que hiciste ayer, sino que tu identidad descansa en la obra perfecta y acabada de Cristo Jesús. ¿Se entiende, hermano? Así que me dirijo a los hermanos santos y fieles que están en Cádiz. Y el propósito de Pablo, al escribir esta carta, era proteger a los creyentes de falsas doctrinas que había, que habladurías, que necesitaban algo más que la salvación para ser salvos. Y había un montón de charlatanes que se levantaban con sus ideas, con sus doctrinas y estaban torciendo la visión de la iglesia en Colosa. Y estaban haciéndolos desfallecer porque ponían sobre sus hombros una carga pesada. Y hermanos, la herencia, el premio, el galardón es que Cristo ganó a nuestro favor. Es que Él ya en la cruz venció y nosotros, como Él venció, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso, en medio de esta presión, que quizá ahora tú no tengas, pero tienes otro tipo de presiones, hay muchas presiones que lidian en tu vida. Estás siendo presionado constantemente, por eso el Señor te llama a velar, a estar dispuesto, a estar preparado, a tomar la armadura, porque sabe el Señor que estás lidiando un montón de circunstancias que te aprietan. Y el apóstol Pablo no les dice, hermanos, pues como sabemos que hay un montón de circunstancias que nos oprimen y hay presiones de todos lados del sistema, de los políticos, de la sociedad, el diablo que opera en medio de este mundo, pues hermanos, lo que necesitamos es hacer otro retiro más, o necesitamos irnos de vacaciones o tomar. No, sabe el Señor, y por eso Pablo lo hace de esta manera, que lo que la iglesia del Señor necesita en medio de este conflicto, de estas presiones, es poder ver el nombre del Señor, la potencia del Señor, la fuerza del Señor, la sabiduría, la supremacía de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo se encarga de sacar músculo delante de sus hermanos en Colosas. Y entonces dice, olvidaros de estas cosas que estáis escuchando. Estas cosas no vienen del Señor. Lo que necesitamos es escuchar y saber de Dios. Y por eso en el versículo 15 empieza a sacar músculo del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Más músculo para los hermanos en Colosa. Las cosas que hay en los cielos, todas las cosas, y en la tierra, visibles
e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas fueron creadas en Él y por medio de Él y para Él. Y todas las cosas que han sido creadas en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, subsisten por medio de Él. Cristo es el que hace posible que todo tenga vida. Así que Él es el primogénito. Él es el Señor y sigue sacando músculo en medio de las presiones. Hermanos en Colosas, olvidaros de estas cosas. Ya Cristo ganó, Cristo es la cabeza, Cristo es primero. Que no vendan la moto. Que nadie os prive de vuestro premio, que nadie os robe el galardón, que estas cosas ya las ganó Cristo por vosotros, que los méritos son de Él. Así que tú dedícate a disfrutar de lo que te ha sido entregado por pura gracia. Así que Él sigue diciendo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Otro versículo más, 19, al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, todas las cosas en Él cobran sentido, todas las cosas en Él subsisten, Él es la cabeza, Él es el Dios, Él es el único y Él lo ha hecho por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. ¿Por ti? ¿Por mí? Sí, por ti. Por eso Él puede mirar toda la obra de redención, incluyéndote a ti, y llamarte santo y llamarte fiel. No porque tú seas perfecto, sino porque tú estás siendo perfeccionado, de manera que Dios en Cristo ya ve la obra completa y puede llamarte santo y puede llamarte fiel. Y eso nos cuesta creerlo, hermano, porque todavía luchamos, porque todavía vemos inconsistencia en nosotros, porque todavía pecamos más de lo que debiéramos, porque todavía cedemos a las tentaciones, a las presiones. Por eso todavía cobra más sentido la gracia y misericordia del Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se entiende, hermano? Esa es nuestra herencia y nadie puede venir de ningún sitio a robarnos lo que es nuestro. Eso es injusto y me enfado cuando veo a algún hermano mío comiendo algarroba y autocompadeciéndose y diciendo lo infeliz que es él, cuando todas las cosas le han sido dadas en Cristo Jesús. Que el premio es nuestro, que la herencia es nuestra. Que nadie nos engañe, hermano. Ondea la bandera del Evangelio en medio de este lugar. Sal allí fuera, en medio de tu casa, en medio de tu trabajo, donde el Señor te ha puesto. Levanta el estandarte para que muchos puedan ver que hay un Dios en los cielos y te ha salvado. Amén, hermano. Esa es nuestra herencia, es nuestra esperanza. Que nadie nos engañe, que nada haga olvidaros de vuestro galardón. Oro al Señor para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos ser controlados por Él, de manera que volvamos al asombro al escuchar estas cosas. A veces tenemos tanta información, hemos escuchado tantos mensajes, nos lo han dicho por la izquierda, por la derecha, lo hemos visto en un vídeo, en YouTube, un predicador, un mensaje. Necesitamos la santa influencia del Espíritu Santo, metiendo como fuego en nuestro corazón esta verdad, hasta el punto que yo caiga de rodillas, asombrado y admirado por la persona de Cristo. Entonces, pelearás por tu premio como has sido llamado a pelear. Pelearás por el galardón, lo que te ha sido entregado, lo defenderás como uña y como diente. En tanto en cuanto estás cediendo a la tentación, el premio no es tan grande. Perdemos de vista las glorias que nos han sido entregadas. Por eso, hermano, estoy aquí con el deseo de que seamos avivados, de que seamos retados, de que seamos confrontados a pelear lo que por gracia nos ha sido entregado. La herencia del Señor,
la vida eterna, las promesas de Dios que son para ti y que son para mí. Amén. ¿Estás conmigo? Pues no confíes en tu fuerza ni un solo segundo más, porque Dios es el fuerte. Diga el débil. Diga el débil. Sí, no, sí lo he escuchado. Si es que yo lo que digo es que diga el débil. Sí, yo lo he escuchado. Diga el débil, fuerte soy. El débil que se sabe débil. Porque a veces uno, siendo débil, no se sabe débil y no busca al fuerte, sino que intenta una y otra vez fortalecerse. Pero hasta que no lleguemos al punto de David, estando en un estado crítico, y dice la palabra del Señor que David se fortaleció en Dios. Ahí es donde radica nuestra fuerza. Todo lo demás son empujoncitos, pero que nos dejan secos y vacíos y sin fuerza. Pero el débil que se sabe el débil, corre al fuerte y puede decir, fuerte soy. ¿Se entiende, hermano? En Dios encontramos la fuerza y la capacidad para poder pelear por estas cosas. Así que estamos hablando de una reconciliación total. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No solamente ha reconciliado todas las cosas que en el mundo estaban creadas, sino que a vosotros también os ha reconciliado. Y hoy en día muchas personas tienen una idea muy superficial de lo que es ser cristiano. Muy superficial. Piensan que es hacer algunas cosas, dejar de hacer otras cosas, venir a un lugar de culto como este, y si me siento bien y no me siento muy intimidado o presionado, pues continúo reuniéndome. Entonces ya me autoproclamo cristiano. Y eso es tener una idea muy superficial. La realidad, queridos hermanos, es que para ser cristiano debemos pasar por una transformación tan profunda, tan radical, que solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacer esa obra en tu vida. Y lo que Dios hace es quitarte el corazón de piedra. Ese corazón que siempre resistía a Dios, que siempre peleaba con Dios. Y Él te quita el corazón de piedra. Dios te lo quita. Que tú no se lo das, que Dios te quita el corazón de piedra y te mete un corazón de carne. Y por primera vez en la historia de tu vida, entiendes que has fallado contra Dios y que el Dios está airado todos los días contra el pecador. Pero el mismo Dios que está airado todos los días contra el pecador, te abre un camino donde no había camino. Jesucristo. Y por primera vez eres despertado a las cosas espirituales porque has sido entregado un corazón de carne. Y dos cosas suceden. Y estas cosas deben servirnos para pesar en balanza lo que hay en nuestra vida. Hay una fe en Jesús y amor por los hermanos. Fe en Jesús, obediencia a Jesús, no es conocer cosas de Jesús. Porque pudiera haber personas en medio de este lugar que conocen cosas de Jesús, datos históricos de Jesús, pueden conocer los milagros, las obras de Jesús, pueden conocer muchas cosas, ganarían todos los esgrimas bíblicos. Pero no es cuestión de saber cosas de Jesús. Aquí lo que es definitivo es si Jesús te conoce a ti. Y si Jesús te conoce a ti, déjame decirte que no tengo ningún miedo a equivocarme, que hay una fe y un amor creciente por Jesús, un deseo de relacionarte con Jesús, un deseo de introducir a Jesús. No introducir, es que Dios ha reventado el cetro de tu vida y se ha sentado en el centro de tu corazón, y ahora todos tus amores están reubicados a la persona y obra de Jesús, y lo hago con mucho gusto. Yo mismo le quito el trono de mi vida para que Él se siente con toda autoridad y Él gobierne mi vida. Ya no yo, ahora Cristo en mí. Y un amor creciente por mis hermanos. ¿Cómo no voy a amar yo a uno
que le ha pasado lo mismo que yo. O sea, que se aman los que son del Cádiz y no voy a amar yo a uno que mi Dios entregó su vida por él. Hay un amor creciente por la iglesia. Y eso es lo que Dios hace. Te quita el corazón duro y te mete un corazón tierno, tiernito, para que puedas disfrutar de las cosas que Dios había dispuesto desde el principio. Así que esta reconciliación es total. Éramos extraños, nos dice la palabra del Señor. Éramos extraños. Y no está hablando aquí de gente peculiar, gente extraña, gente rara, que también pudiera verla, ¿no? Pero lo que Pablo se refiere es que estábamos completamente separados de Dios. Completamente separados. En Efesios lo dice de esta forma: sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Se puede ser más desgraciado? Todo lo contrario es, ¿se puede ser más bendecido? ¿Hay alguna forma de bendecir más a una persona cuando está en Cristo? No se le puede bendecir más. Pero estar sin Cristo es estar sin Dios. Aunque hay muchas personas que cuando hablas con ellas sienten que Dios es un Dios cercano, que está por ellos, ¿no? Incluso le llaman su Diosito, está por mí, yo le pido, Él me dice, yo le digo, sin ser consciente que apartado fuera de estas cosas, esa persona tiene la misma relación que tiene el mayor de los criminales con el juez más justo que haya sobre la tierra. Y nosotros en otro tiempo éramos esos. ¿Es verdad o no, hermano? Nosotros en otro tiempo éramos extraños a las promesas. Estar sin Cristo es estar sin Dios, estar sin esperanza, ajeno a las promesas, ajeno al Señor. Por lo tanto, estando ajeno a los pactos, estar sin Cristo es terrible. No todos pueden decir, juntamente con el apóstol Pablo, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No todos pueden apropiarse de esas promesas. No todos pueden decir con el salmista, tú eres mi refugio, dulce refugio en la tormenta. Tú eres mi escondedero. Estar sin Cristo no te valida para estas cosas. No todos pueden decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si estás sin Cristo, debieras de temer mucho, porque es terrible la situación en la que describe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que se encuentra a aquellos que rehúsan a creer en Dios de verdad. No que tienen un concepto de Dios, no que le agrada escuchar cosas de Dios, sino que realmente Dios no es el Señor de sus vidas. Y saben que ellos gobiernan, que en última instancia, al final, ellos deciden, que ellos piensan que Dios tiene cosas buenas, pero que definitivamente yo tengo mejores planes para mi vida que lo que Dios pudiera darme. Qué terrible, hermano. Y tú y yo, éramos así. Éramos así. Éramos así, tú y yo. No es que éramos buenas personas y dijimos, bueno, ¿cómo puedo ponerle yo la guinda a mi vida? Ay, pues mira, voy a creer en Jesús. Como ya cerrando el círculo de mi vida, ¿no? Sino que éramos extraños, éramos enemigos de Dios. Gente que odiaba a Dios. Y en su pecado, y en su mente, odiando al Señor. Y confundidos por el pecado, hay personas aún en medio de las congregaciones que lo que quieren es un Dios que se ajuste a su estilo de vida, que lo comprenda en todas sus áreas, que por supuesto no lo condene por su pecado y que sea un Dios poderoso para acudir en tiempos de necesidad.
digamos que un Dios a la carta. Y como no tienen problema con ese Dios, no ven problemas con Dios. Porque ellos en su mente, afectados por el pecado, han creado un Dios a su medida y no tienen problemas con ese Dios. Pero estar sin Cristo es estar terriblemente en problemas. Jesús dijo, el que no está conmigo está en mi contra. No existe término medio. Ser indiferente te hace culpable por robarle la gloria al Señor. Y toda esta enemistad con Dios impregna toda la mente, toda la vida queda afectada y al final, aunque no lo digas con tus palabras, llegas a la conclusión de que Dios es un cortarrollo. Llegas a esa conclusión. Aunque a veces pudiéramos estar cantando una cosa, Dios dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está a 1000 kilómetros de mí. Porque realmente ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer y tienen sus propios planes. Así que llegas a la conclusión de que tus planes son mejores que los que Dios. Dios está diciendo, hermanos, a la izquierda. Y tú estás diciendo, no, a la derecha es mejor. Se ve que a Dios se le ha pasado este detalle. Dios dice, es por aquí. Y tú dices, no, es por aquí. Y eso, hermano, es terrible. Llegas a tener un concepto de Dios como el que yo tuve un día. Cuando yo miraba a mi padre le decía, pero papá, ¿por qué has tenido tú que hacerte cristiano? Nosotros no podíamos ser una familia normalita. Estándar. ¿Por qué me complicas tanto la vida? ¿No ves que todos mis amigos quieren salir, todos quieren ir para allá y yo siempre tengo que estar ahí? Es que al final me cortáis el rollo en todo. No sé si alguien se siente identificado, ¿no? Esa lucha de padres con hijos. Y mi padre, pues, había tensiones verdaderas, había tensiones. Antes de convertirme, hermano. No me miréis así. Bueno, ahora ya no le pregunto a mi padre si puedo salir, ¿no? Pero antes de convertirme había tensiones en casa. Papá era un hombre del Señor y cuidaba el corazón de sus hijos. Y su hijo era rebelde y quería vivir la vida que él pensaba que tenía que vivir. ¡Qué necio era! ¡Qué equivocado estaba! Estaba buscando agua en cisternas rotas que no me retenían el agua cuando papá me ofrecía la fuente de agua viva. ¡Qué necios somos muchas veces! Que pensamos que tenemos mejores planes que los que Dios ha dispuesto. A veces estamos errando en el blanco. Joven, ¿se puede ser más necio? Más necio, no más necio. ¿Se puede ser más necio? Esa es la versión Reina Valera. Dios es el Dios de la alegría. Dios es el Dios de la alegría. Amén. El fruto del Espíritu es el gozo, la alegría, el descanso. No, esos son los frutos, pero gozo, amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos esos frutos, pero la alegría, Dios ha dispuesto la alegría para sus hijos y nosotros una y otra vez estamos buscando en cisternas rotas que no retienen el agua. Este mundo ofrece una fiesta donde el vino se acaba en mitad de la fiesta. Siempre, 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 siempre. Y luego quiere darte otro sorbito, pero el agua está envenenada. Cuando tenemos la fuente de agua viva, cuando tenemos el consuelo, los deleites de su palabra, que nadie nos engañe, hermanos. Nosotros somos los hijos de la promesa y tenemos que ondear la bandera del Evangelio allí donde el Señor nos ha puesto. En medio de nuestros hogares hay que gritar que Jesucristo es suficiente para librar al alma angustiada, para traer salvación. Jesucristo es suficiente. Estamos completos en Él.
No necesitamos de otras cosas. Hemos sido completados en Cristo. Así que no te quedes en la orilla simplemente de estas verdades. Sumérgete en la verdad de Dios. Y esa era nuestra condición, hermano. Esa era tu condición y era mi condición. Y el que no ha llegado a entender esto no se ha enterado todavía. Porque Dios nos dice que no solamente en nuestra mente éramos enemigos de Dios, sino también haciendo malas obras. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y éramos hijos de desobediencia. Disfruta de esta palabra, hermano, disfruta. Y éramos, ya no. Éramos, ya no. Y me enfado, de verdad que me enfado. Si alguien se come las mentiras del diablo, nosotros éramos en otro tiempo, pero ya no. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino, y esto erais algunos de vosotros. Dice el apóstol Pablo. Mas ya habéis sido lavados. Bendito sea el nombre del Señor. Mas ya habéis sido lavados. Por Cristo y por la gracia del Espíritu, en ti puedes decir, yo era, pero ya no soy. Yo era, pero ya no soy. De manera que nadie puede privarme de estas verdades. Nadie puede robarme el gozo, la alegría de saberme en Cristo, amado más que cualquier cosa. No se nos puede bendecir más. Estamos en Cristo. Amén. Así que el pecado ya no nos define. Nosotros éramos, y es verdad, hermano, y vosotros sois conscientes de todavía las batallas que libráis en vuestros corazones, igual que yo las libro en el mío. Pero esto ya no me define. Yo ya no sirvo al pecado. Lo que me define es la obra completa y perfecta de Cristo en favor mía, allí en la cruz del Calvario. Así que, hermano, que no quedes marcado por el pecado pasado o por el pecado que ahora te está atormentando, sino que confíe y descanse en la obra de Dios para que pueda decir estas cosas. Yo soy un santo que peca, pero soy un santo. No porque yo me mire a mí y diga, ¡uy, qué perfección! Sino porque estoy confiando en las promesas del Señor, en el Dios de la palabra. Así que nosotros tenemos que ubicarnos. Tanto nos llama la palabra del Señor a hacer estas cosas. Hermano, tenemos que cada día recordarnos estas verdades. Por eso nunca dejamos de necesitar el Evangelio. El Evangelio no es algo que se nos predicó en un día y ya por eso fuimos salvos y a hacer otra cosa, sino que nosotros necesitamos todos los días el Evangelio. Somos fortalecidos a través del Evangelio cada día para poder vivir conforme el Señor nos ha llamado a vivir. Y de cuando en cuando me acuerdo, quiero decir, Señor, yo era, pero ya no soy. Pero hay una lucha en mí, está el acusador de los hermanos que viene para decirme, no, pero todavía hay cosas en ti, pero yo era, pero ya no soy. Por la gracia de Cristo puedo decir estas cosas. No es que haya en mí una fuerza sobrenatural, sino que Dios en mí, el Espíritu Santo dando testimonio a mi espíritu de estas verdades, yo puedo decir, yo soy del Señor. Y me gusta alabar al Señor teniendo en mente la disposición del templo. ¿Recordáis, hermano, la disposición del templo? Me pidió Moisés que por favor os hiciera un pequeño examen de la disposición del templo. Vamos. Yo los recuerdo rápidamente porque me ayuda tanto a alabar al Señor. En primer lugar, en la parte más adentro del templo estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor. Os lo voy a hacer tan sencillo que no se os va a olvidar nunca. La presencia del lugar santísimo, había un velo tupido y luego un poquito más retirado de la presencia del Señor
del lugar santísimo estaba el lugar santo donde ministraban los sacerdotes. Y un poquito más retirado de la presencia del Señor estaba un lugar reservado para los levitas. Y más lejos estaba un lugar reservado para los hombres judíos. Y más lejos estaba reservado un lugar para las mujeres. Y más lejos, al fondo de todo, allí había un lugar reservado para los gentiles. Ellos habían llegado a conocer a Dios, pero cuando venían a adorar a Dios tenían que estar al fondo del todo. ¿Te ubicas? Gente que han nacido de Dios, pero tenían que ubicarse lo más lejos de la presencia de Dios. Pero Cristo muere. El velo del templo es rasgado de arriba abajo. Divide el lugar, el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Y ahora en Cristo, tú que tenías que estar lejos, que sentarte muy para atrás, casi ni entrar, has sido acercado por la sangre del Cordero. Has sido invitado por la sangre del Cordero. Ahora tú puedes acercarte con total confianza al trono de la gracia para poder presentar tu ofrenda delante del Señor. Ahora con total confianza, tú que en otro tiempo tenías que estar tan lejos de la presencia de Dios, ahora puedes venir corriendo con confianza delante del trono de la gracia. Hermanos, que nadie te prive de este premio. Que nadie te engañe con mentiras en tu mente diciendo que esto es para otro. Que yo como mucho puedo sentarme en la última fila y si me salpica alguna bendición, que no. Que el premio, el galardón es que tú corras al trono de la gracia con total confianza porque las puertas del trono de la gracia están abiertas de par en par para aquellos que han puesto su vida y su confianza en Cristo Jesús. Amén. Así que nadie te engañe. Que nadie te engañe, hay un lugar reservado para los hijos. Ha sido acercado por la sangre del Cordero. Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que la reconciliación es profunda. Ha pasado el tiempo mucho más rápido que en el primer. La reconciliación es profunda, hermano. La justicia de Dios debía ser satisfecha y Dios no puede ser injusto y mirar para otro lado. Así que alguien tenía que pagar. Y Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas cosas? Pero me da igual, porque yo soy consciente que si el Espíritu Santo toma esta verdad en tu pecho y te la graba y te la sella como a fuego, entonces saldrá de este lugar con una visión más amplia, mayor de la gloria de Cristo en la cruz del Calvario y de un conocimiento mayor de quién eres tú en Cristo y un sentido de por qué estás en medio de esta generación y en medio de esta congregación. Cristo tomó el lugar de los pecadores. Se hizo hombre en la persona de Jesús, vivió la vida perfecta que tú nunca pudiste vivir. Nunca pudiste vivir. Y Jesús vivió cada milisegundo de su vida obedeciendo al Padre, haciendo una oda de obediencia al Padre. Nunca pecó, nunca falló, ninguna mirada lujuriosa, ninguna envidia, ningún rencor. Siempre honrando, amando al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y lo que el Hijo tenía que recibir era el beso del Padre, el aplauso, el bien hecho, el te quiero, hijo, el te quiero, qué bien lo has hecho. Y él, sin embargo, lo que recibió fue el castigo en la cruz del Calvario. Y nosotros que merecíamos el castigo, recibimos el mayor de los besos.
el mayor de los besos, el mayor de los abrazos. Cristo en la cruz del Calvario murió como un criminal siendo inocente por pecadores como tú y como yo, para que nosotros pudiésemos ser absueltos y recibir el beso de Dios. Dice un poquito más adelante el apóstol Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, échame una mano, todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Perdonándoos todos los pecados. Sí, hermano, todos los pecados. Los pecados pasados, los presentes y los futuros fueron puestos sobre la cruz de mi Señor y allí Él pagó por cada uno de ellos, anulando el acta que nos era contraria. Nosotros deberíamos estar colgados en esa cruz y sobre nuestra cabeza debía de llevar el título de desobediente a los padres, adúltero, borracho, fornicario, envidioso, lujurioso. Pero todos esos títulos que deberían estar sobre nuestra cabeza, colgaron sobre la cabeza de nuestro Señor. Y Él en la cruz del Calvario pagó por cada uno de ellos y el acta que nos era contraria la reventó, porque Él pagó por cada uno de ellos. Amén, hermanos, por todos nuestros pecados. Y exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos, sobre la cruz del Calvario. De manera que ahora nosotros podemos sacar la bandera del Evangelio y decir, el Señor está por mí. El Señor está por mí, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, no temeré las acusaciones y las mentiras del diablo, que nadie me prive de estas cosas. Cristo pagó, Cristo me limpió, limpio estoy por siempre. Amén, hermano, esa es tu herencia y es la mía. Pero a veces nos confundimos y dejamos de mirar al Señor y nos miramos a nosotros mismos. Y sabemos qué es lo que nos pasa, que nos hundimos. Cuando dejamos de mirar al Señor en medio de la tormenta, nos hundimos. Al tercer día Dios se levantó de los muertos. Y ese fue el sello irrefutable de que el sacrificio de Cristo había sido suficiente para expiar los pecados de su pueblo. De manera, hermano, de manera que me reniego, o sea, que me enfado cuando nosotros, como hijos de Dios, no estamos vibrando con estas cosas, aún a pesar de que soy consciente de que hay tiempos donde el Señor nos permite hacer como que Él se va un poco más adelante. No que se va más adelante. Pero quiera el Señor por su Espíritu que Él abrigue estas verdades en nuestros corazones para que podamos ondear allí donde el Señor te ha puesto y hablar de la gloria de Cristo. Esta reconciliación también implica un cambio en la disposición de nuestro corazón. Esta reconciliación no es que Dios quiere unirse a nosotros porque no hace falta cosas, o porque a Dios le hace falta cosas de nosotros. A ver, yo me reconcilio con Rubén porque, bueno, yo sé que Rubén al final me va a echar una manita en estas cosas. No, la reconciliación consiste en una disposición del corazón de ser un enemigo de Dios a amar a Dios. De vivir rechazando a Dios continuamente a obedecer gustosamente a Dios. No de manera perfecta, hermanos, pero sí de manera creciente. Es un cambio profundo de la muerte a la vida, de no ver a ver, nada de maquillaje, no es superficialidad. Lo que Dios hace, ya lo hemos dicho antes, es quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. La puerca lavada vuelve una y otra y otra y otra vez a revolcarse en el lodo. Si tú viste a una puerca con un traje de gitana, ¿dónde va? Al lodo.
Y si le coges la puerca y la viste con un traje y una corbata, ¿dónde va? Siempre ahí. Pero esta reconciliación que Dios ha hecho contigo, hermano, ha cambiado la disposición de tu corazón, hay una naturaleza nueva, de manera que tú antes te recreabas en el lodo una y otra vez, pero ahora el Señor ha cambiado esa naturaleza para que tú por primera vez puedas gustar de las glorias de Dios y puedas sentir arcadas cuando pecas y te atreves a meterte otra vez en el lodo, pero sí hay una santa arcada que es producida por tu nueva naturaleza en Dios. Si esas cosas no están en tu vida, si tú eres una persona que puedes recrearte en el pecado día tras día, año tras año, entonces debieras examinarte y concluir que algo está mal en tu vida. Pero cuando nosotros pecamos y somos contristados por el Espíritu Santo, hay un dolor por el pecado, hay un asco santo que se levanta y un deseo de honrar el nombre del Señor. Así que esta reconciliación implica un cambio, una disposición en nuestro corazón, y esta reconciliación también mira al futuro. Un día nos presentará delante de Dios santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Lo crees? Amén. Otra vez, deja de pensar en ti. Por eso nos cuesta tanto decir amén, porque eso es una verdad como un camión de grande que posa sobre tu vida por la gracia del Señor. Un día nos presentará santo. Cristo es el santo. Cristo es sin mancha. Cristo es irreprensible. Y nuestra vida está escondida con Cristo. Si llega Cristo, llego yo. Si llega Cristo, llego yo. ¿Llegará Cristo? Por supuesto. Cristo ha llegado, yo llego. Hermano, esto me lleva a pensar en la carrera de 100 metros. Cuando los velocistas arrancan y llegan casi todos juntos, hay una foto finish, ¿verdad? Hay una foto que inmortaliza, sí, la primera cabeza que entra. ¿No? Y entonces ya de ahí, de esa foto, concluyen quién es el ganador. Cuando la cabeza entra, ¿quién ha ganado? El corredor. No es que dice la cabeza, bueno, yo he entrado, ya el cuerpo se ha quedado segundo. Pues hermano, Cristo ya ha entrado. Entra fijo, entra seguro. Somos del Señor. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Esa es tu herencia. Que nadie te prive de esto, que nosotros no tenemos que vivir con la cabeza agacha, que hemos sido llamados a vivir con la mirada puesta en el Señor, que somos un pueblo que ha sido escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nosotros tenemos herencia, que tenemos un llamado, que tenemos una vocación, que tenemos a Dios en nosotros, morando por su Espíritu. ¿Cómo no ocuparnos de esta salvación tan grande? Por eso, hermano, ánimo, ánimo, ánimo. Y cada vez que la voz del acusador se levante para decirte cosas que son verdad, cosas que todavía lidian en tu vida, porque todavía soy consciente, hermanos, que el fariseo vive dentro de mí y el saduceo. Y todavía de vez en cuando veo una can que se levanta dentro de mí y una cap. Y todavía veo algunos personajes que quieren tomar posesión. Y cuando el acusador venga sobre ti para acusarte eso, que una voz mayor, la de Cristo, se levante sobre tu vida y diga, yo pagué por ti. Yo pagué por ti. Tus pecados son muchos, pero mi gracia es mayor. Mi gracia es suficiente. Que nadie te engañe trayendo desánimo. Ora como el apóstol, como el salmista cantaba, vuélvenos el gozo de tu salvación. Vuélvenos el gozo. Hermanos, todavía no somos lo que seremos, pero un día seremos semejantes a Él. Te lo aseguro. Descansa. Todavía no somos lo que seremos. Pecamos más de lo que debiéramos, pero somos santos que pecan.
¿Se entiende, hermano? Nosotros ya no servimos al pecado, somos santos que pecan. Y un día esas cosas ya no estarán en nosotros, ningún resto del pecado. Y el que tiene esta esperanza se guarda, ve la lucha, se esfuerza, la saluda, pone su mirada en las cosas de arriba. ¿Tienes esta esperanza, hermano? ¿Tiene esta esperanza? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se guarda. Esto no es una esperanza que ojalá un día llegue esto. Esto es una certeza. Lo tienes en Cristo Jesús. Y quiero terminar con una consideración, una advertencia rápida. Una advertencia a considerar. Dice la Biblia, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y pareciera o pudiéramos confundirnos a que estas cosas son nuestras, si en verdad yo permanezco fuerte, ¿no? Y no quiero que quede ninguna duda de que estas cosas las tengo, pero dependen de mí. La salvación pertenece al Señor, desde el principio y hasta el final. Y algunos tienen problemas con este versículo, pensando que podemos perder nuestra salvación. Pero Pablo ha estado diciendo todo lo contrario. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Otra vez llevarnos al reino de las tinieblas? No. Lo que Pablo está enseñando es que la perseverancia del creyente es la marca definitiva que distinguen a todos los que han abrazado el Evangelio. La perseverancia te distingue como un seguidor de Cristo. Dios preserva a su pueblo. Dios lo preserva. Pero nosotros tenemos que perseverar. Tú quieres saber, autoexamínate en este preciso instante. ¿Tú quieres saber si Dios te está preservando? ¿Si Dios te está guardando? ¿Quieres saberlo? La pregunta es esta. ¿Estoy perseverando? ¿Estoy perseverando? Y ya hemos visto el testimonio muchas veces de hermanos, personas que estuvieron aquí y parecieron hermanos, llevando fruto incluso de arrepentimiento, pero ellos salieron y se fueron a vivir en medio del mundo de una manera que no dignifica al Hijo de Dios. Y Juan escribiría, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Veis la necesidad de preservar, de permanecer? Y yo persevero porque Dios me está preservando, porque Dios me está guardando. Así que la doctrina de la seguridad de salvación no te relaja, todo lo contrario. Nos hace esforzarnos en permanecer fundamentados y firmes en la fe. Así que, querido hermano, cada día el diablo intentará moverte de esta esperanza. Si tú eres como yo, cada día el diablo intenta robarte estas cosas. Por eso el Señor nos llama a velar, a tomar la cruz cada día, a seguir al Señor. Y el diablo intentará moverte de tu refugio, hacerte dudar y temer con todo tu potencial para que retrocedas ante la cruz, para que no mires al Señor. El diablo está muy interesado en estas cosas. Y él viene con sus maquinaciones. Lo que estás haciendo no va a servir de nada. Esta decisión que estás tomando, mañana al final, tú sabes que eres inconsistente. Tú sabes que en ti hay cosas que todavía debieras ser ya un maestro y todavía estás con la lechecita. Y él viene con esas insinuaciones, con esas maquinaciones. Tú sabes que cae en este tipo de cosas. Luego viene el domingo poniendo la cara de santurrón y los hermanos piensan que prácticamente levita por tu casa. Así es el diablo. Él viene trayendo sus insinuaciones. El diablo es un sinvergüenza. Es el padre de toda mentira. Él tiene la cara dura de acusarnos aún delante de Dios. Ahí lo tienes en el libro de Apocalipsis. Es el acusador delante de Dios. ¿Y sabe lo que hace en este preciso instante? Él puede mirarme a mí y decir, Rubén, Dios, tú que llamas a Rubén hijo tuyo,
¿No sabes todavía con las cosas que él está luchando? ¿Cómo te atreves a llamarlo hijo tuyo, santo, irreprensible, fiel? Pues no conoces todavía los dobleces que hay en su corazón. Eso hace el diablo. En la cara del Señor, Apocalipsis. Pero el texto es contundente, contundente. Me vengo arriba, lo aplaudo cada vez que lo leo. Pero ellos lo vencerán por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. Lo que el diablo dice de mí es verdad. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que me dicen, no hay para ti salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. En los momentos donde mi cabeza es agachada, tú eres, Señor, el que levanta mi cabeza y me vuelve a la cordura y me hace entender que fiel es el Señor. Aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel a sus promesas. Estas cosas son para ti, hermano, y son para mí. Y nosotros debemos salir de este lugar ondeando la bandera del Evangelio para que todos en medio de esta ciudad conozcan que hay un pueblo vivo, avivado por Dios y que necesitan conocer al único Dios verdadero, aquel que le da sentido, propósito, dignidad a la vida, el único que puede ofrecer vida eterna y salvación, perdón de pecado. Hermano, el mensaje está puesto en ti. Tú eres una carta escrita de parte del Señor para que te abras en medio de donde el Señor te ha puesto. No te calles, que nadie te prive de este premio, que no te engañes a las mentiras, insinuaciones del diablo que vienen a decirte, pero ¿tú cómo vas a hablar? Pues por supuesto que voy a hablar. Por supuesto que voy a hablar, porque no es mi fuerza ni mi competencia, sino que es el poder de Dios en mí, obrando para que otros muchos puedan conocer que hay un Dios en los cielos. ¿Lo crees, hermano? Tú eres una carta escrita por Dios para que muchos la lean. Así que salte del sobre ya. Salte del sobre, exprésate, habla, publica, predica el Evangelio. No te muevas de la esperanza. Esta esperanza nos trae una salvación completa. No te muevas de esa esperanza. Esto es tuyo. Te lo voy a repetir hasta la saciedad, hasta que mañana cuando te levantes por la mañana en tu retina oiga esta voz. Qué pesado fue Rubén. No te muevas de la esperanza. Que nadie te robe estas cosas. Esta esperanza te trae una salvación completa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es una bomba, eso es una bomba. Si tuviese tiempo, pero ya me voy. Si tuviese tiempo, me hacía una enramada en este pasaje. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No te muevas de la esperanza. Los propósitos de Dios se cumplen siempre. Así que eres santo y sin mancha, perfecto en justicia y santidad. Seremos como Cristo, hermano. Porque Dios dice que ha comenzado en ti una obra y la va a terminar. ¿Estás convencido de que la va a terminar? Si dependiera de ti, hermano, pero es que depende de Cristo y Él la va a terminar y la va a perfeccionar. No te muevas de esta esperanza, el Señor viene. El Señor regresa. Espéralo, míralo, asómate por la ventana como la madre que espera a su hijo que venga en la noche. Espera al Señor, vive de puntilla, vive con ese deseo, con esos ojos que vibran de la novia que espera al novio. Vive con la ilusión de saberte que la boda llega, que el convite llega, que el Señor viene pronto. Y el que tiene esa esperanza se guarda, no coquetea con el mundo, no se da a los placeres tontos que este mundo ofrece, no se da a las pasiones desordenadas. Te arruinas si haces eso. Levántate sobre tus pies en esta hora y di, Señor, qué torpeza la mía, pero abre mis ojos e inclina mi corazón a ti y a esta verdad para que yo pueda dejar estas cosas y correr a ti y vivir apasionado, ilusionado por ti. No te muevas de esta esperanza, hermano. No sea
No te creas nunca a alguien y tampoco pienses que el pecado más pequeño debe dejarte arrinconado. Corre en la dirección que el Señor te está llamando. Confía en el Señor en esta hora y sal de este lugar ondeando la bandera del Evangelio. Que nadie te quite esto. Desde ya, el diablo quiere robarte esta palabra y quiere decirte, esto no es para mí. Si tú conocieras, Rubén, las cosas que hay en mi vida, las circunstancias, yo no las conozco, pero Dios sí. Y Dios es suficiente para traer verdadera restauración sobre tu vida, sobre tu alma, y una alegría que no se puede explicar y un gozo que no se puede tampoco explicar.